todo el pueblo diciendo, el que toque a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año el 100 por 1 y lo bendijo Jehová. Se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Poseía hato de ovejas, hato de vacas y mucha servidumbre, y los filisteos le tuvieron envidia. Todos los pozos que habían abierto los criados de su padre Abraham en sus días, los filisteos lo habían cegado y llenado de tierra. Y entonces dijo Abimelec a Isaac, apártate de nosotros, porque te has hecho mucho más poderoso que nosotros. Isaac se fue allí y acampó en el valle de Gerar, y allí habitó. Volvió Isaac a abrir los pozos de agua que habían sido abiertos en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los llamó, y por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar vinieron con los pastores de Isaac diciendo, el agua es nuestra. Por eso el pozo lo puso en nombre Esek, porque se habían peleado por él. Después abrieron a otro pozo y también vinieron por causa de él, y le puso por nombre Signa. Se apartó de allí y abrió otro pozo, y ya no riñeron por él, y lo puso el nombre Rehoboth. Y dijo, ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en esta tierra. Y versículo 23, y de allí subió a Berseba. Hasta ahí. No he leído todo el capítulo entero, pero es una porción bastante larga de la palabra. Es bastante interesante este pasaje porque habla de la respuesta de Isaac en medio de una crisis. Amén. Así que yo le he titulado a esta predicación, mi respuesta en tiempos de crisis. Amén. Saben de que esta historia, como decía, se enmarca en un momento de crisis. Dice la palabra de Dios, dice que era la segunda hambruna que había. La primera había sido en tiempos de Abraham, del padre de Isaac, y esta segunda había sido en los tiempos de Isaac. Y obliga a Isaac a moverse con su familia a otro lugar, a un lugar precisamente que no eran muy amistosos, eran enemigos de Dios, eran los filisteos, y según vamos continuando leyendo la Biblia, vamos a tener diferentes, diferentes crisis políticas con los filisteos. Amén. Así que bueno, hay tres cositas que nos enseñan este pasaje, ¿sí? Este pasaje, vamos a leerlo por porciones, no voy a desmigajar todo, pero sí varios versículos clave. El versículo 1 dice, en aquel tiempo hubo hombre en la tierra, además la primera que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Gerar, donde estaba Abimelec, rey de los filisteos. Allí se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Punto 1. Tiempo de crisis es tiempo de dirección divina. ¿Sí? Nosotros podemos tener muchos planes, muchas ideas, pero la dirección de Dios es la única solución correcta. Isaac tal vez tenía pensamientos de ir a Egipto. Egipto era la solución fácil. Ya Abraham había descendido a Egipto y se había enriquecido. Era la situación, era el lugar más fácil. Egipto era un lugar donde abundaban las cosechas, era un lugar de riqueza, en la época de Abraham era uno de los imperios más grandes que existía, y la gente cuando tenía necesidad iba a Egipto. Y entonces la solución más fácil era la solución de ir a Egipto, pero Dios, antes a lo mejor de que incluso tomara la decisión con Rebeca y decir, bueno, vámonos para Egipto, Dios le sale al encuentro y dice, allí se le apareció Jehová en Gerar. O sea, tuvo un encuentro con Dios, se le apareció Dios mismo y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. La dirección que le estaba diciendo Dios es no te muevas, quédate aquí. Amén. Y no solamente eso, sino no te muevas hasta que yo no te diga. Es más,
le recuerda ese pacto, esa bendición que Dios le había hecho a Abraham por haber sido obediente, lo hereda Isaac. Amén. Y es muy interesante, porque cuando cualquier crisis se asoma, solamente podemos ver el momento y solamente podemos tomar decisiones muchas veces con la situación que estábamos viviendo en ese momento, en ese minuto. Sí, pero sin embargo Dios es un Dios que conoce el momento de nuestra concepción, pero también el momento al que llegaremos a propósito. Es el Dios que conoce todo nuestro caminar, pero que Él está muy interesado en llevarnos a un lugar concreto, a un lugar de propósito, a un lugar donde nosotros podamos ejercer todo lo que Dios y recibir y practicar y disfrutar de las bendiciones que Dios ha dispuesto para cada uno de nosotros. ¿Sí? Así que primero en este punto lo que encontramos es que es tiempo de crisis, es tiempo de dirección divina. Y en la dirección divina muchas veces es bueno recordar lo que Dios ha dicho que va a hacer con nosotros y recordar al propósito hacia el cual caminamos. Muchas veces en momentos de crisis, como decía, nos olvidamos del propósito de Dios y tomamos la decisión más fácil. Las decisiones más fáciles muchas veces no coinciden con lo que Dios quiere hacer con nosotros o quiere que vayamos a destino. Amén. Hasta ahí bien, pulgares arriba. Muy bien. Así que es bueno recordar esas palabras de propósito que Dios ha hablado sobre nosotros, esas palabras que hay sobre nuestra cabeza, orarlas, repasarlas. Es muy importante saber qué dirección es la que tenemos que tomar. Muchas veces nos da seguridad hacia dónde debemos ir, nos da paz y nos da tranquilidad. Debería de ser así. Amén. Pero la mayor seguridad es la seguridad de la dirección divina. Amén. Tal vez no me están viendo ahora, tenemos un problema de móvil, pero me escuchan, ¿verdad? Sí, bueno, continuamos con la predicación. ¿Sí? Es bueno recordar lo que Dios ha dicho que va a hacer con nosotros. Amén. Dios le dio la dirección correcta y adecuada para el propósito, no la más fácil. ¿Sí? Isaac obedeció. En tiempo de crisis es tiempo de dirección divina, pero de obedecerla. Amén. Obedecerla. Obediencia extrema. Amén. Como decimos en depende de qué lugares de España, a pies juntillas. Amén. Mi reflexión para el día de hoy en este primer punto es: ¿estamos buscando la dirección correcta? La dirección divina para nuestra vida en este momento de crisis. ¿Saben de que cuando nosotros tomamos una decisión tiene consecuencias? Amén. Cuando suena nuestro despertador a la mañana, nosotros podemos decidir apagarlo y levantarnos y seguir nuestra rutina, o podemos decidir apagarlo y seguir en la cama. Eso va a traer unas consecuencias, porque si yo me duermo, en estos momentos evidentemente muchos no están trabajando, pero en una situación normal, si yo no me quiero levantar, ¿qué sucederá? Tal vez llegue tarde a clase o llegue tarde al trabajo, y eso me va a traer una consecuencia negativa para mi vida. Amén. Y tal vez ese día ya me vaya mal porque yo tomé una decisión en un momento determinado sin proyectarme al futuro, sin proyectarme al presente de ese día o al futuro de ese día. Amén. Es un ejemplo muy sencillo, pero muchas veces nuestras decisiones tienen consecuencias y vivimos las consecuencias de nuestras decisiones. Mi pregunta es para reflexionar, porque Dios me traía esa palabra para reflexionar. ¿Cuál es mi respuesta ante esta crisis? Mi respuesta es: ¿estoy en tiempo de escuchar la voz correcta de Dios? ¿Estoy escuchando bien lo que Dios quiere que yo haga en este tiempo? Aunque estemos en casa, estemos en una especie como de cuarentena, de confinamiento, Dios está tratando con nosotros.
Dios no se olvida. Desde el momento en que nacimos, Dios trata con nosotros. Amén. Vamos a ir al punto número 2. Versículo 6. Ahí me ven. A ver. Punto número 2. Versículo 6 del capítulo 26. Dice, habitó pues Isaac en Gerar, y cuando los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, él respondió, es mi hermana, pues tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Punto número 2. Tiempo de crisis es una oportunidad divina. Amén. Y todo el mundo dice, sí, es una oportunidad divina. Sí, pero ¿en qué tiene que ver esa oportunidad divina que estamos hablando aquí? En los momentos de crisis surgen de nosotros muchas cosas que desconocemos. Surgen muchas cosas muy buenas, positivas, cosas que son fortalezas, que son fuertes en nosotros. ¿Amén? Muchos de ustedes, muchos de nosotros hemos aprendido a cocinar cosas que no sabíamos cocinar, hemos aprendido, yo creo que a hacer incluso manitas en casa, y hacer cosas que no estábamos acostumbrados a hacer y decir, uy, qué bien se me da. Pero también tenemos debilidades que salen y surgen en los momentos de presión. Amén. En una ocasión estábamos de vacaciones con mis padres y estábamos de acampada, ¿sí? Y estábamos ahí charlando por un momento, mis padres con otras personas, y me surgió, y estaba yo sentada en una roca, y me dice, Eli, no te muevas. Y yo, ¿por qué? Dice, no, porque si te decimos sales corriendo. Cuando yo me giré, vi un animal enorme detrás mío, yo salí corriendo, me metí en el lugar donde estábamos durmiendo y no salí hasta el día siguiente, creo que hasta el mediodía, que no había gente por allí. ¿Sí? En los momentos de presión es donde surgen también nuestras debilidades. En el caso de Isaac, su debilidad era el pecado de la mentira. La mentira muchas veces surge por el miedo. La mentira muchas veces surge por el miedo al que dirán, por el miedo o el temor a sentir vergüenza, por una autoestima dañada, muchas veces por decir, uy, voy a tener consecuencias negativas, nos hacemos una historia y se miente, ¿sí? Esa era la debilidad, un pecado. Pero vemos un poquito más adelante, en el 9, que dice, entonces llamó a Abimelech a Isaac y le dijo, ciertamente ella es tu mujer, ¿por qué pues dijiste esa es mi hermana? Y Isaac le respondió, porque me dije, quizá moriré por causa de ella. Aquí vemos el miedo, ¿sí? Dice, pero Abimelech replicó, ¿por qué nos has hecho esto un poco más y habría dormido alguno con el pueblo, con tu mujer, y tú habrías traído el pecado sobre nosotros? Recordemos que Abimelech era un rey filisteo. Recordemos que ese rey, aunque conocía al Dios de Isaac de lejos, no practicaba, no tenía esa relación con Dios. Amén. Y uno que ni siquiera gentil, uno que no conocía a Dios, sin embargo, sí sabía lo que estaba mal y sí sabía lo que era incorrecto delante de Dios y la debilidad de Isaac. Y dijo, y le confrontó y le dijo, esto lo que has hecho tú no es correcto. Amén. Muchas veces no significa que tengamos que solucionar que una debilidad nuestra sea el pecado, pero sí muchas veces hay debilidades. Amén. Debilidades como, por ejemplo, yo anoté algunas, por ejemplo, problemas con el carácter pueden ser una debilidad. Áreas de nuestro carácter, aleluya, que son debilidades que Dios a lo mejor en ciertos periodos de nuestra vida nos demanda solucionar. Amén. No es que vamos a solucionar todo de golpe, sino que Dios va tratando con nosotros poco a poco. Amén. Muchas veces ahora en un confinamiento, ¿qué sucede? Los caracteres, las personalidades, muchas veces los temperamentos explotan, ¿sí? Estamos más en casa y surgen más situaciones que hay que limar esas asperezas. Amén. Por ejemplo, aparte del carácter, la lógica.
En estos tiempos de presión muchas veces viene la lógica, viene la razón y es como que nos viene a visitar y nos dice, no, esto Dios no lo puede hacer, esto le supera a Dios. Sin embargo, conocemos y sabemos y está escrito en la palabra de que Dios es el único poderoso. Él está por encima de cualquier situación de la tierra porque Él la ha creado y su mano poderosa y la tierra está sometida a su mano poderosa. Amén. ¿Qué más? Desequilibrio emocionalmente, hay gente que no encuentra el equilibrio emocional. Amén. Y Dios está pidiendo resolver esa situación que ya digo, vuelvo a repetir, no es de pecado, pero son debilidades y que el enemigo nos ataca en esas debilidades. Amén. Un problema del pasado que constantemente aparece en nuestro presente y lo vemos y parece que va a estar va a estar reapareciendo siempre en nuestro futuro y va a estar ahí como condicionando nuestro futuro. Es tiempo de resolverlo, es tiempo de dejárselo a Dios y decir que Él lo esté resolviendo. Isaac fue confrontado y la verdad que muchas veces no nos gusta la confrontación. Amén. Pero a veces es necesario estar confrontado por Dios y muchas veces por personas que ni siquiera tomamos en cuenta. Imagínense para Isaac, que conocía al Dios verdadero, que había tenido un encuentro con Jehová mismo para darle una dirección divina. ¿Cómo es? Le estaba confrontando a una persona que no había tenido nunca un encuentro con Dios. Amén. Saben de que las debilidades que no resolvemos en el periodo de oportunidad divina que Dios abre para resolver eso, en la siguiente etapa se puede agrandar si no lo resolvemos a tiempo. Y sí puede condicionar el que lleguemos al destino que Dios ha preparado para nosotros. Amén. Resolver nuestras debilidades a tiempo resolver a tiempo lo que Dios nos está pidiendo nos trae un nivel más de madurez espiritual, nos hace crecer espiritualmente. Amén. Resolver este tipo de situaciones nos trae un equilibrio emocional, un nivel más de equilibrio emocional. Amén. Y autoridad sobre lo que hemos resuelto. Amén. Es súper interesante, pero en estos momentos de presión, de estrés, son momentos en los que Dios también sigue tratando. Dios sigue tratando con nosotros. Y si Isaac no hubiese resuelto lo que Dios le estaba pidiendo, les puedo asegurar que no hubiese disfrutado el siguiente punto. Punto número 3. Tiempo de crisis es tiempo de inversión divina. Yo no sé mucho de números, yo no sé mucho de matemáticas, pero en el versículo 12 dice, capítulo 26, versículo 12 dice, sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año el 100 por 1 y lo bendijo Jehová. Se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Yo no sé mucho de matemáticas. Yo sé que Dios no es lógico, pero es coherente. Y si Él ha dicho que te va a bendecir y tú le obedeces con una obediencia extrema, empiezas a resolver lo que te está demandando, aún en momentos de crisis, en lo que tú inviertas, cosecharás al 101%. Esto fue una inversión económica. Él sembró y cosechó. Estaba mirando a mis vecinos de enfrente. Donde yo vivo es un lugar que hay muchas tierras para cultivar y justamente enfrente tengo un primer terreno que siempre todos los años se siembra y hay su cosecha. Y más allá hay un garden que venden árboles. Y este año el año pasado, en noviembre ya sufrieron daños, pero en enero con la borrasca Gloria, ellos sufrieron muchísimos daños, hasta tal punto que hubo destrucción tanto en el campo como en el garden. Pero yo estaba mirando estos días, estaba observando, y me llamó mucho la atención porque el campo sigue igual, sigue de la misma manera que cuando pasó la borrasca Gloria. Se desbordó un río, es más, le hizo hoyos, le destruyó todo lo que había sembrado y lo había,
Y he visto que otros campos han ido trabajando, pero ese concreto no han hecho nada. Nada, nada. En cambio, al Garden se le destruyeron muchísimos árboles, se le destruyeron todos los invernaderos, se destruyó todo, absolutamente todo. Es más, me dio hasta pena porque árboles que tienen un diámetro enorme quedaron partidos por la mitad de este año. Sin embargo, mientras que uno de los campos no se ha hecho ningún arreglo, el Garden empezó de a poco a arreglar y a salvar los árboles que podían ser salvados. Empezó a sembrar de nuevo árboles, empezó a sembrar otra vez las plantas. Hoy estaba mirando desde enero, incluso ahora que hay una crisis, él sigue trabajando, sigue trabajando, sigue trabajando. Y una de las cosas que me llamó la atención es que puso la pancarta de Sant Jordi y las rosas. Y dice, no te olvides tu rosa. Y yo pensé, digo, debe de estar loco, estamos en confinamiento. Sin embargo, entendí que la ley de la siembra y la cosecha también sirve para los momentos de crisis. ¿En qué estás invirtiendo? Tal vez dices, no tengo nada económicamente, pero ¿en qué inviertes? ¿Qué inviertes en tu vida espiritual? ¿En qué estás invirtiendo en tu vida devocional? ¿En qué estás invirtiendo en tus relaciones? ¿En qué estás invirtiendo? Hoy es un tiempo, aleluya, de inversión divina, donde la dirección que Dios te dé, inviertas. Amén. Porque es un tiempo donde la semilla no va a venir vacía, sino que a su momento tendrá fruto, cosecharás. Amén. No sé, 100 por 1 entiendo que es una cosecha completa más un poco más. ¿Cuántos pueden decir que han recibido una cosecha completa y un poco más? Si siempre sabemos que hay siempre un porcentaje de cosecha que siempre se puede perder. Amén. Así que es muy interesante, muy interesante. ¿Cuál es nuestra inversión económica? ¿Cuál es la inversión de nuestra vida de devoción? ¿Cuál es la inversión en nuestras relaciones? ¿Cuál es nuestra inversión? Es un momento de reflexionar y de decir, pero es complicado, no tengo nada, tal vez ni siquiera tenga trabajo después de lo que está pasando. Para los hijos de Dios que obedecen, para los hijos de Dios que empiezan a resolver sus situaciones, lo que Dios le está demandando, para los hijos de Dios que cumplen diseños, que los practican, hay bendición. Amén. Lo que tú inviertes, cosecharás. Amén. Amén. Pero para tener este tiempo cuando una persona siembra, para recibir la cosecha hay un proceso. Amén. Y ese proceso requiere paciencia. Ese proceso no es inmediato, tiene sus estaciones. Amén. Así que hágalo con fe, con paciencia, obedeciendo a Dios en todo. Amén. Y por último, el último punto. Saben de que, por último, en esta crisis vamos a vivir tiempos, en este proceso de Dios hasta llegar a destino, no solamente en esta crisis, sino en nuestra vida. Vamos a tener un proceso bastante interesante. Punto número 4, vamos a leer el versículo 17 en adelante. Vamos a ver los pozos de Abraham y de Isaac. Si Abraham fue un hombre de encuentros con Dios, Isaac fue un hombre de pozos. Amén. Dice el versículo 17. Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar, y allí habitó. Volvió Isaac a abrir los pozos de agua que habían sido abiertos en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y llegaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar vinieron con los pastores de Isaac diciendo, el agua es nuestra. Por eso el pozo le puso por nombre Esek, porque se habían peleado por él. Después abrieron otro pozo y también riñeron por causa de él y le puso el nombre de Sibma. Se apartó de allí y abrió otro pozo y ya no riñeron por él y le puso por nombre Rehobot. Y dijo, ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Y de allí subió a Beersheba. Me encanta este pasaje.
Me encantan estos versículos, porque saben que en nuestros procesos en esta vida vamos a tener diferentes situaciones. Dice de que en el primer pozo, Isaac, primero él reabrió todos los pozos de su padre que los filisteos les habían cegado, los pozos en medio del desierto, aún en lugares que no hay agua muy fluida, son súper importantes. El agua es vida. Jesús dijo, yo soy el agua de vida. Amén. El que venga a mí, que venga a mí, beba. Amén. Porque Él es el único que puede saciar la sed. Amén. Sin embargo, aquí vemos que la importancia de los pozos. Y ahí hay uno que es muy interesante. El primero de ellos es Esek. Amén. Dice que los hijos de Isaac cavaron en el valle y hallaron un pozo de aguas vivas. O sea, no eran aguas que estancadas, sino eran aguas que fluían, eran aguas puras, eran aguas deliciosas. Dice, por eso el pozo le puso con nombre Esek, porque habían peleado por él, por un agua. Saben de que cuando uno camina la bendición, cuando uno camina la dirección correcta donde Dios le quiere llevar, lo primero que sucede es, aleluya, contienda. Amén. El pozo Esek significa contienda. Amén. Muchas veces vamos a tener pelea con el enemigo, porque el enemigo es el primer interesado que no va a querer que nosotros lleguemos a destino, no va a querer que seamos bendecidos, no va a querer que obedezcamos a Dios, a lo que habla su palabra, a la dirección que nos está dando, aunque no resolvamos las situaciones que debemos de resolver, nuestras debilidades. Así que va a haber contienda, va a haber pelea. Amén. Ese es el primer paso que vamos a recibir en nuestro trato con Dios. El primero que se va a cruzar en nuestro camino es el enemigo. Amén. El segundo pozo se llama Signo. ¿Sí? Después abrieron otro pozo y también riñeron por él, riñeron por causa de él y le puso el nombre Signa. El pozo Signa significa oposición. Vamos a encontrar oposición en nuestra vida para alcanzar todas las promesas que Dios nos ha hablado en la palabra de Dios, y no solamente cada promesa, sino cada palabra de revelación, de propósito que hay sobre nuestra cabeza, cuando nosotros caminamos a destino. Aún en este tiempo de crisis, nosotros iniciamos un tiempo de crisis, pero sabemos que después de la crisis habrá otra serie de situaciones y tendremos que pasar, solamente es una etapa de nuestra vida que tendremos que pasar para seguir a destino. Pero esta etapa tendrá un principio y tendrá un final. Y muchas veces el enemigo va a ser el primero que se va a oponer a que lleguemos al final de esta confinación, de esta crisis, bendecidos en victoria y fortalecidos. Va a ser el primero que quiere que te sientas mal, va a ser el primero que quiere que te sientas, que te va a decir, va a oponerse, no va a querer que llegues a ese destino. Amén. Así que tenemos el de la pelea, el de la contienda, el de la oposición, pero aún cabe un tercer pozo, el pozo del Rehoboth. Y ese pozo es un pozo de espacio, significa espacios abiertos, significa cielos abiertos. Si nosotros conseguimos permanecer con paciencia, obedecer en todo a Dios, alcanzaremos victoria. Y cómo terminemos esta crisis, este confinamiento, mi respuesta a esta crisis tendrá una consecuencia al final de esta crisis. De la misma manera que así en cada etapa en la que Dios me esté tratando para llegar a destino. Justamente el versículo 23 dice, e Isaac llegó a Beersheba. En Beersheba aún está el pozo de la bendición, el pozo del pacto. En Beersheba fue el lugar donde Isaac dejó de ser nómada y se estableció por algún tiempo. Amén. Beersheba es un lugar, es un oasis en medio del desierto. Amén. Es un lugar de bendición. Y fue el lugar donde Dios lo tenía preparado para su destino. Tal vez es el lugar que en el primer momento Isaac no tenía en mente.
pero es el lugar que sí Dios tenía en mente para él. Muchas veces nosotros, el hombre, hace planes, pero realmente Dios tiene otros planes mejores para nosotros. La historia es cuál es mi respuesta ante esta crisis. La paciencia, permanecer, tiene mucho que ver con la palabra que les pasó el otro día el pastor. No sé si la escucharon, de la profeta Verónica. Pero puede ser este tiempo un tiempo de confinamiento o un tiempo de oportunidad divina. El otro día hablábamos con nuestra célula y hablaba un salmo, y en ese salmo, en mitad del salmo, había un selá, un tiempo, un parón, como una pausa, pero que después continuaba el salmo. Y en esa pausa muchas veces son pausas permitidas por Dios de oportunidad divina. De oportunidad divina. Aunque muchas veces las personas veamos las pausas como momentos de quietud, como momentos de parálisis por el miedo. Cuando realmente estas pausas son tiempos permitidos por Dios. Es tiempo de dirección divina, es tiempo de oportunidad divina para ser tratados por Dios, es tiempo de oportunidad divina para invertir en lo que Dios quiere que invertamos. Amén. Yo quiero hacer una oración por ti. Si estás pasando por la situación de la oposición, si estás pasando por la situación de la lucha, de la pelea, si estás luchado, cargado en este día, si hay algo que te preocupa, si hay una situación que dices, no puedo, mi lógica está ahí trabajando y la verdad no veo más futuro más que el de hoy, yo quiero orar por ti en el día de hoy. Amén. Señor Jesús, Dios mío, te agradecemos por todas tus obras. Agradecemos que tú eres Dios, Señor, y que tú nunca dejas de obrar. Oh, Señor Jesús, pedimos, Dios mío, que tú estés trayendo, Dios mío, no solamente paz, Señor Jesús, sino que estés obrando en la vida de nuestros hermanos que están escuchando esta palabra en el día de hoy. Señor, pedimos de que tú estés obrando, Señor, aleluya, como nunca antes en los corazones y en las mentes de las personas. Que podamos encontrar nuestro Rehoboth, nuestros cielos abiertos al final de este tiempo. Amén, de esta crisis. Aleluya. Ayúdanos, Dios mío, a permanecer. Ayúdanos, Dios mío, a ser pacientes, Señor Jesús. Y ayúdanos a tomar las decisiones correctas en cada uno de estos puntos, Señor Jesús. Tanto, Dios mío, en la dirección, Señor Jesús, que en este tiempo seamos dirigidos por ti y no por nuestras emociones, dirigidos por tu palabra genuina, verdadera, Señor Jesús, por tu dirección y no por nuestras emociones. Amén, Señor Jesús, que esta sea realmente una oportunidad divina, Dios mío, de trato con nosotros, Señor Jesús, que salgamos fortalecidos y en autoridad con esas debilidades que tú estás tratando con nosotros. Señor Jesús, ayúdanos a discernir cuál es nuestra inversión divina para este tiempo, Señor Jesús. Danos discernimiento en este tiempo, Señor Jesús. Danos discernimiento en el nombre de Jesús. Aleluya, que al final de ese confinamiento, Señor Jesús, podamos hablar de bendición, de prosperidad, Señor Jesús, de la misma forma que tú bendijiste a Isaac. Yo quiero ser bendita, yo quiero ser bendito. En el nombre de Jesús, yo reclamo mi bendición, Padre. Aleluya, ayúdame a no ser negligente, ayúdame a ser, Dios mío, diligente. En el nombre de Jesús, amén. Aleluya, Dios le bendiga. Qué tremenda palabra, amén. Yo me quedo con la última palabra. Yo quiero un Rehoboth, un tiempo de cielos abiertos, un tiempo donde no hay límites, un tiempo donde la presencia de Dios sea constante, sea plena en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra economía, en todos los aspectos. Amén. Aleluya. Vamos a orar para cerrar este tiempo y ya nos saludamos y hablamos. Amén. Aleluya. Gloria a Jesús. Señor, te damos muchas gracias, papá. Gracias por esta palabra, Señor. Oh Dios, tu palabra, Señor amado.
Yo declaro que esta palabra no vuelve vacía, Señor. Señor, que va a traer frutos, Señor, al 1000 por 1000, Padre. Y Señor, gracias porque hasta ahora, Señor amado, tú nos estás trayendo este pan de tu palabra, Señor amado, para que siga trabajando nuestro corazón, para hacernos crecer, Señor amado, oh Dios, como decíamos recién, para llegar a tener ese Rehoboth, Señor, un tiempo de cielos abiertos, un tiempo, Señor, sin límites, un tiempo, Señor, donde tu presencia sea plena, Señor, con nosotros. Y Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos. Abre el entendimiento, Señor, para que la palabra sea revelada, Señor amado. Y Señor, que en este tiempo podamos crecer, Señor, de acuerdo a lo que tú quieres que crezcamos, Señor. En el nombre de Jesús. Líbranos de todo mal, Señor, en este tiempo. Líbranos, Señor amado, oh Dios, de toda enfermedad. Y aún, Señor, aprovecho este momento para orar por aquellas personas, Señor, aquellos familiares, Señor amado, oh Dios, que están, Señor, padeciendo, Señor, a través de este virus o otra enfermedad, en el nombre de Jesús, Señor. Señor, tú les conoces, tú sabes, Señor, cuáles son sus dolencias, Señor, y aún más las necesidades. Y Padre, en el nombre de Jesús, oramos a ti, Señor amado, aquel que provee, aquel que suple, aquel que sana, Señor. Tú eres nuestro sanador, trae sanidad divina a esos cuerpos, a esas vidas, en el nombre de Jesús, Señor. Y Padre, en esta hora, Señor, enviamos palabra de sanidad, Señor, para cada vida, cada familia, Señor, en el nombre de Jesús. Y Señor, si hay alguna persona que está por primera vez, Señor, mirándonos, Señor, oh Dios, en el nombre de Jesús, que esta persona pueda tener un encuentro, Señor, genuino contigo, Señor. Oh Dios, no con una religión, Señor, porque no practicamos una religión, practicamos una relación contigo, Señor, todos los días. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo cada familia, Señor. Bendigo cada lugar, cada casa, cada hogar, Señor. Y Padre, en el nombre de Jesús, Señor, trae provisión sobrenatural a cada hogar, Señor amado. Provee, Señor amado. Bendecimos, Señor, aquellos que tienen sus propias empresas, Señor. Les bendecimos en este tiempo, Padre, para que tú les guardes, Señor, en este tiempo de prueba. Bendecimos, Señor, a aquellos que están trabajando, Padre. Oh Dios, si tienen un trabajo, Señor. Bendecimos a los jefes, Padre. Bendecimos a la empresa que le están empleando, Señor, para que tú proveas, Señor amado, y haya sustento, haya provisión, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, y aquellos que no tienen trabajo, Padre, oh Dios, que en este tiempo, Señor, cuando termine este confinamiento, Señor, tú proveas un buen trabajo, con un buen sueldo, Señor amado, para que tu nombre sea glorificado, Señor, y podamos, Señor, levantar nuestras manos y hablar de que tú eres fiel, Señor, como dice tu palabra. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén.